En el sistema óseo, el sistema óseo no solamente es la estructura que soporta nuestros órganos, sino que cuando se produce un conflicto de autodevaluación, cualquier órgano, cualquier hueso, en cualquier hueso, se produce una caída de la autoestima. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay eventos que son altamente traumáticos, que encuentran a la persona desprevenida y lo viven aisladamente, cuando sucede eso se produce un DHS y en el momento del DHS se produce inmediatamente un impacto a tres niveles que van eh, a configurar todo el organismo para superar el conflicto biológico. En el cerebro, en la médula ósea, en el relé en el relé donde están los órganos mesodérmicos, se van a producir los focos de Hammer. En, en el órgano, en los huesos, dependiendo del, de la intensidad del conflicto, van a impactarse tanto a cartílagos, al sistema linfático y a los tendones. Pero si el conflicto biológico es suficientemente fuerte, intenso, va a impactar los huesos. En la fase activa de los conflictos de autodevaluación, nosotros va a haber necrosis o pérdida de células óseas, junto a las manos y pies fríos, a la pérdida de apetito y al pensamiento constante sobre el conflicto, eh, se va a producir la necrosis del hueso o de los tendones o del sistema linfático. Eh, pero también se va a producir una parada de los elementos sanguíneos, una panmeliosis. Eh, eh, Cuando en algún momento el ser viviente pueda traspasar el conflicto biológico, va a ingresar a la segunda fase. Todos los programas biológicos, todos, tienen una segunda fase y todos van a ingresar a la fase simpático-tónica, o sea, vagotónica. En la fase vagotónica de los conflictos de huesos, eh, de 4 a 6 semanas después de que se produciera la solución, los elementos sanguíneos que eran escasos, que se había parado la producción, ahora eh, se renueva la producción de glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos nuevamente. Junto con los síntomas orgánicos cerebrales y psíquicos, que son manos calientes nuevamente, un foco de Hammer en el cerebro que comienza a edematizarse y la sensación de haber pasado, haber cumplido con el mandato de la naturaleza de resolver el conflicto biológico. Pero en el caso de los conflictos mesodérmicos, la fase, o sea, el sentido biológico se encuentra al final cuando ya el cuerpo reestructura totalmente la autoestima y el hueso también se refuerza. Para todo eso se necesita que todo el organismo eh, eh, todo el organismo se integre a la curación. Entonces, en la sangre se va a encontrar una gran cantidad de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos van a permitir eh, 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 que haya material disponible para rellenar las necrosis que se hicieron en la fase activa de los huesos. Eh, Hammer, en el primer libro que escribió sobre el cáncer, había supuesto de que era la presión del callo óseo la que producía que el periósteo se dilate y se produzca el dolor óseo.
en la fase de restauración de la autoestima o de un cáncer de huesos. Pero luego, después de algún tiempo, se dio cuenta que había un foco de Hammer en el área del periósteo, siempre en la fase de curación, cuando se resolvía un conflicto de autoestima. Aparecía un conflicto, o sea, un foco de Hammer activo en el relieve del periósteo de ese hueso. Entonces, para él fue muy importante ese descubrimiento porque encontró una forma de comportamiento biológico animal. Hammer explica que cuando el animal está autodevaluado, tiene la necesidad biológica imperante de resolver el conflicto biológico. Pero cuando resuelve el conflicto biológico, la fase vagotónica de un cáncer de hueso permite o obliga al animal a descansar. En la fase vagotónica hay un gran cansancio. Las células se están rellenando, las células, digamos, los agujeros en el hueso se están rellenando. Justamente en ese momento se produce la sintomatología orgánica y el animal siente que ya no es el mismo. Siente que ya no puede actuar de la misma manera que sus compañeros de la especie y se autodevalúa. Entonces, esa sensación de no estar, de no ser ya el de antes, de no poder correr en la misma igualdad que sus semejantes, produce que un conflicto de separación se siente separado de la manada. Ahora Hammer también explica de que en el momento de que un médico le diagnostica el cáncer, él ve en ese médico ve el león, porque en el momento de que un alce, por ejemplo, que corre con dificultad, ve al león, se produce una recidiva del conflicto de separación brutal de la manada, y en la fase activa de ese conflicto te provoca un dolor infernal, de tal manera que el alce se queda inmóvil, producto del dolor que sintió. Un tipo de comportamiento biológico. Yo había dicho en algún momento de que las hojas embrionales, a través de las hojas embrionales, se dictan los modelos de comportamiento. Y los conflictos son manejados gracias a los conflictos biológicos individuales, las conductas individuales. Pero en este caso, el comportamiento del animal presa, se ve manejado gracias a dos tipos de conflictos biológicos, lo que produce un síndrome. Hammer había descrito a los síndromes como un conflicto que viene resolviéndose, que se encontró con un conflicto recientemente activo. Cuando nosotros escuchamos la música de Hammer, actuamos sobre el periósteo. El periósteo es un tipo de piel antigua. Al ser un tipo de piel antigua, está en la hoja embrional ectodérmica, y todos los conflictos ectodérmicos son transformados hacia abajo al estar escuchando la música de Hammer en forma permanente. Entonces, si nosotros escuchamos permanentemente la música de Hammer día y noche, en un cáncer de huesos podemos transformar el dolor hacia abajo. El dolor desaparece después de unos 4 o 5 días, o sea, 5 a 6 días, 4 a 6 días, después de la escucha de la música de Hammer. Incluso el conflicto o el dolor desaparece ya al segundo día de escucha. Una forma segura de tratar terapéuticamente a las personas en la fase final de un conflicto de recuperación de la autoestima que afecta a los huesos, porque en la mayor parte, antes de tener la música de Hammer, las personas fallecían porque se iban a los hospitales.
porque tomaban morfina en los hospitales, o porque en los hospitales no había el conocimiento suficiente sobre estos procesos orgánicos o estos procesos biológicos.